Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y en esta ocasión les explicaré por qué los derechos y deberes son el único argumento válido, son un argumento válido en relación con la inteligencia artificial. Y es que no se trata de intentar persuadir, convencer, demostrar que se tiene la razón o propiamente lo que es justo, basado en cosas que no sean la forma en la cual existen los derechos y deberes, con base en formas que no sean la forma en la cual existen, aplican, proceden los derechos y deberes. Es decir, lo único válido jurídicamente, lo único bienvenido, lo único válido, lo único procedente jurídicamente, es decir, lo único válido en relación con el derecho, en relación con lo definido en el derecho, es lo que se basa en la forma en la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, el único argumento, el único fundamento, el fundamento jurídico propiamente es actuar de una forma armónica con la forma en la cual se gozan los derechos y cumplen los deberes. Es decir, es actuar con base en el cumplimiento del derecho, es decir, cumpliendo con el derecho, es decir, es actuar gozando los derechos y cumpliendo los deberes en cada relación jurídica y demostrar la existencia de ello, lo cual existe cuando se cumple con el derecho, porque cuando se cumple con el derecho a la vez se dan las pruebas sobre su cumplimiento, sobre el cumplimiento de lo definido en él. Entonces, eso es lo suficiente, lo válido, lo necesario, lo diligente, lo bueno jurídicamente y por ende es el único argumento que realmente existe en relación con el derecho. Entonces, cualquier otro argumento, bien sea porque exista una confusión y no se conozca el derecho, es decir, no se conozca cómo existen los derechos o deberes y se argumente pensando que se está fundamentando, que se está actuando con base en el ejercicio de los derechos y deberes o propiamente que se está actuando con base en la justificación, demostración del hecho de que en lo relacionado con los argumentos ha existido y propiamente existe el goce de los derechos y cumplimiento con el derecho en general, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en la respectiva situación involucrada, pero como les comento, por confusión, ello no es así porque no se conoce cómo existen los derechos y deberes y tampoco se trata del argumento basado en la intención de incumplir con el derecho, de basarse en el incumplimiento del derecho para intentar demostrar que no se es responsable o propiamente que no existe responsabilidad. Es decir, que alguien o unas personas no son responsables en relación con el incumplimiento del derecho, basándose en formas que no sean armónicas con la forma en la cual aplican los derechos y deberes, es decir, basándose en formas antijurídicas, es decir, no se trata de justificar, de demostrar la irresponsabilidad, de justificar la irresponsabilidad, es decir, el incumplimiento del derecho con base en argumentos contrarios a la forma en la cual existen los derechos y deberes. Lo único procedente es, por un lado, actuar con base en el cumplimiento del derecho, cumplir con el derecho, actuar cumpliendo con el derecho. Por otro lado, demostrar la existencia de ello. Y por otro lado, reconocer cuando se incumple con el derecho que ello es así, porque es la única forma realmente de aplicar los derechos y deberes frente a ello, frente al hecho de reconocerse ello. Lo demás no es la aplicación de un derecho o de un deber, no es la aplicación de los derechos y deberes. Lo demás no existe con base en el ejercicio de los derechos y deberes, sino con base en la invalidez jurídica. Es algo inválido jurídicamente, es lo antijurídico. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial y conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Salud.